no tienen acceso a medicamentos y alimentos, y cada vez la cifra de personas con COVID es más alta y es más alarmante. Nuestros hermanos cubanos ayer se lanzaron a las calles a protestar en contra de su actual gobierno, y para discutir más a fondo este tema, me acompaña José Enrico Valenzuela, quien está acá, así que lo tenemos por aquí, ya va por ahí, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, buenas noches Sonia, buenas noches a todo el público que nos sintoniza a través de Facebook Live. Un gusto saludarle, gracias por estar acá. Yo tengo una situación particular, a mí no me gusta hablar sobre la política, pero esto es Sonia, no es usted, Claro. sobre la política de otros países porque no me gusta que gente se meta en la mía, pero bueno, eso es una opinión personal. Sin embargo, tengo que decir que la situación en Cuba, sí voy a hablar un poquito de ello con usted más adelante, y quiero saber primero cuál es la situación actual. Pues, como has mencionado, pues han habido unos disturbios que sin precedentes desde el año 1994, porque como todos sabemos, Cuba ha tenido una relación bastante fracturada con los Estados Unidos, al punto pues que tienen un embargo económico, y esto pues se ha ido acrecentando durante el tiempo. Más bien cuando fue la crisis del 94 fue porque todos sabemos que la Unión Soviética pues cayó y la escasez de recursos pues empezó a aflorar. Luego hubo unas ciertas reformas en el año 2002, después de que el presidente de aquel entonces, Fidel Castro, decide dimitir por razones de salud, y Raúl Castro entra al poder interinamente para entonces eventualmente darse el poder al actual presidente, que es un civil. Claro, todas estas reformas lo que han hecho es tratar de abrir a Cuba en términos económicos y en términos informáticos al mundo. Lamentablemente, el régimen cubano no ha podido adaptar todas estas reformas que se trataron de hacer dentro de lo que es el gobierno cubano. Y siempre ha estado enraizado dentro de ese régimen esta noción equivocada de que el comunismo va a salvar al planeta, lo cual sabemos que no es así. Así que, pues, como todo ocurre, ¿verdad? Todos los países del mundo hemos tenido que pasar por distintas transformaciones y cambios, y el COVID-19 ha sido la razón principal por la cual el régimen ahora mismo se está tambaleando, ya que no hay accesibilidad a las vacunas, tampoco hay accesibilidad a los medicamentos, ni mucho menos a los alimentos. O sea, que un poco lo que provoca esta crisis inmediata es un poco el COVID. Definitivamente, el COVID, porque al abrirse Cuba en ciertas instancias, no completamente, en lo que me refiero más bien a los dispositivos móviles, al tener internet, todo eso el gobierno de una manera gradual lo fue abriendo para que las personas pudieran cubanos, es de que hay mejorías a nivel mundial, de que hay vacunas y de que hay remedios dentro de esta crisis. Pero también hay una situación muy particular, y es que Cuba, y ahora me corrige, pero hoy hablaba en Radio 1320 sobre esto, en Radio Isla, Cuba ha amarrado también un poco su economía maltrecha al turismo, y el COVID detiene el turismo. Entonces hay una crisis sobre la crisis, porque el dinero que entraba de las divisas de viajeros y de gente que entraba de alguna manera a hacer la visita a Cuba, no está entrando porque no estamos viajando. Así es. Esta crisis que ellos están viviendo, inclusive yo me atrevería a decir que la vivió el propio Estados Unidos de América. ¿Sí? La vivimos aquí en Puerto Rico, la hemos vivido en distintos niveles, claro. Pero en Cuba de por sí, que ya su infraestructura está precaria, tienen un pueblo que está ciertamente harto de las restricciones, como cualquier persona. Pues esto vendría siendo el cherry on the top, o más bien el último chispazo de gasolina para que prenda el fuego. Y sí, pues ciertamente pues es lo que está causando estos disturbios, al punto que el gobierno pues ha tenido que desactivar todos los dispositivos móviles por el internet, de manera que no fluya la información. Sí, y ese es el miedo que siempre ha tenido el régimen cubano, de que la información salga a la luz pública. A mí me preocupa mucho el llamado del gobernador, o como le queramos llamar, presidente, lo que sea su título, en contra de los manifestantes. O sea, que ha dicho que se tiren a la calle a defender de alguna manera el régimen, porque estos que están no recuerdan o no saben lo que es verdaderamente la vida del sistema,
que ha implementado Castro. Entonces realmente le ha dicho que están como confundidos. Entonces le ha dicho a la otra parte del país, tírate a la calle a defender tu sistema. Y eso me preocupa. Así es. Y lo bueno dentro de todo que ha tenido el COVID, yo digo bueno en términos, ¿verdad? Simbólicos, porque no tiene nada bueno en términos concretos por la enfermedad que ha afectado a todo el mundo, pero algo positivo que ha tenido esto es desenmascarar a todos los gobiernos, porque hay crisis. Y una vez hay crisis, inclusive aquí en Puerto Rico, no sé si recuerdan, durante el año pasado hubo también ciertas manifestaciones en el 2019, antes del COVID. Claro. La informática ha hecho, en combinación con el COVID, de que las personas tengan una concienciación más grande de lo que está ocurriendo y la necesidad los lleva a protestar. Así que ciertamente el régimen cubano tiene una situación sumamente difícil ahora mismo en sus manos y creo que ha sido la más difícil desde el 1994 porque está cambiando paradigmas y las personas están cuestionando si en efecto el régimen funciona. Bueno, le quiero agradecer, licenciado, que nos haya acompañado la noche de hoy. Súper interesante el tema. Seguiremos muy pendientes a ello, ya que son nuestros hermanos vecinos cubanos y también que tenemos una gran comunidad de cubanos en Puerto Rico y de amigos cubanos que están acá y que se mantienen al tanto de estas informaciones. Le agradezco que nos haya acompañado la noche de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Es súper interesante el tema en Cuba, es un tema que va a seguir en desarrollo, obviamente lo que está ocurriendo. Yo les invito, yo siempre veo la parte humana de estas situaciones, la gente tiende a ver la parte netamente más política, que es la que hemos escuchado en la radio, por lo menos en la radio AM en el día de hoy. Sin embargo, muy buen el análisis del licenciado que nos acompañó la noche de hoy. Sin embargo, a mí me emociona mucho y me da mucho sentimiento la parte humana. Yo les invito a que vean Cuba and the Cameraman. Es un documental súper interesante sobre este hombre americano, dicho sea de paso, que viajó a Cuba por muchos años y cómo vio y conoció a la Cuba antes, durante y casi ya después, porque tuvo la oportunidad de ya pasar también y grabar después de la muerte de Fidel, y todo lo que ha vivido el pueblo cubano. Me parece un documental de verdad conmovedor. Yo respeto a los países en su autonomía propia. Los cubanos tienen que decir su problema y su situación ellos, no nosotros los puertorriqueños, ni me gusta que acá nadie venga a decirnos a nosotros qué hacer. Sin embargo, tengo que decirle que ese documental, que es muy emocional, es muy interesante, y se lo digo y algo que me conmueve porque es muy fuerte decir que vas a dejar a un pueblo hasta que muera de hambre para que sus rodillas se doble y para que de alguna manera ceda a otra opinión o a otro pensamiento. Es peor que la guerra, porque en la guerra es un disparo y mueres. En el hambre, en la matanza de hambre, en el bloquearte todo, hay una cosa intrínseca muy fuerte contra la dignidad de la vida, contra el derecho a sobrevivir. Y es muy, muy conmovedor, de verdad. El que no lo ha visto, por favor, véalo antes de emitir opiniones por ahí. Yo hablo solamente de algo que es netamente documental. Esta persona incluso es un americano, no tenía una agenda. It happens, como dirían en Estados Unidos, que visitó Cuba antes, que lo documentaba y que luego se puso a sí mismo el hecho de visitar las mismas familias cada cierto tiempo. Y lo que pasaba con aquellas familias es desgarrador, antes, durante y después. Así que Cuba and the Cameraman, le hago la promoción gratuita porque me parece un genial documental. Anyway,